Hola alumnos, bueno, vamos a revisar en esta oportunidad la unidad temática 4 titulada Principales signos y síntomas. El objetivo de esta unidad es poder dar a conocer las manifestaciones con las que se presentan las patologías o las enfermedades médicas de mayor prevalencia e incidencia tanto a nivel regional como a nivel global, de tal manera que ustedes puedan adquirir las herramientas para poder reconocer un paciente en riesgo médico. Veremos también algunos signos y síntomas de interés con los cuales se manifiesta la patología bucal, y esta unidad temática les va a posibilitar poder tener las bases suficientes para adentrarnos al estudio de toda la semiología médica, el estudio de las patologías o enfermedades respiratorias, cardíacas, endocrinas, nefrourinarias, inmunohematopoyéticas, que debe conocer el odontólogo para poder reconocer pacientes de riesgo médico y hacer una derivación oportuna, o por lo menos dado el caso, poder establecer las modificaciones necesarias que requiere el tratamiento odontológico en función de las complicaciones médicas que presenten los pacientes. Así empezamos con la cianosis, definida como, es un signo la cianosis, y es entendida como la coloración azulada de piel y mucosas como resultado de un incremento en los niveles de hemoglobina reducida, es decir, la patogénesis de este proceso obedece a o bien a una insaturación de sangre arterial o a un incremento en la extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Cualquiera de las dos situaciones va a llevar a un aumento en los niveles de carboxihemoglobina, de hemoglobina reducida en sangre capilar, y va a ser clínicamente pues evidente esta cianosis cuando el nivel de esta hemoglobina reducida supere los 5 gramos decilitro. Si no supera los 5 gramos decilitro, no vamos a poder reconocer este signo en los pacientes. Y es evidenciable este signo en las zonas del cuerpo en los cuales los tegumentos son básicamente delgados, como la mucosa bucal, los repliegues labiales. Es objetivable también o es reconocible fácilmente a nivel de las alas de la nariz, a nivel de los surcos nasogenianos, a nivel del lóbulo de la oreja, pabellón auricular, que son zonas en las cuales los tegumentos son más delgados, como lo que vemos en esta imagen de estos dos pacientes. Aquí tenemos un niño recién nacido con tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita cianótica. Aquí la cianosis, cuando obedece a una causa cardíaca congénita, se manifiesta precozmente desde el nacimiento, y cuando la causa es central, es decir, cardíaca o respiratoria, la cianosis es típicamente localizada a nivel facial y a nivel de las mucosas, como en este paciente recién nacido. Como ven, esta coloración azulada está comprometiendo los surcos nasolabiales de este niño, la cara mucosa, la superficie cutánea de este labio superior y el bermellón del labio tanto superior e inferior, y parcialmente el repliegue, la superficie cutánea del labio inferior, ¿no? Bueno, entonces hay una afectación importante aquí por esta coloración azulada a nivel de estos repliegues mucocutáneos, tanto superior e inferior, que son los labios de este niño, pero a nivel superior se extiende esta coloración a nivel de la base de la nariz, como ven. Y en esta paciente mujer adulta tenemos una coloración azulada a nivel expresable, a nivel de bermellón de labios, tanto superior e inferior. Así que generalmente cuando la cianosis está afectando la región facial, las mucosas, la mucosa bucal, debemos pensar en una causa central, ¿sí? Congénita cuando se presenta precozmente desde los primeros años de vida, y adquirida cuando se presenta después de los 50 años de edad.
que puede ser, por ejemplo, por insuficiencias cardíacas, ¿no? Y recordar que la cianosis es una coloración azulada o roja azulada, vitropresión positiva. Este es un dato importante a recordar para hacer el diagnóstico diferencial de la argiria, que es también la coloración azulada o gris azulada de la piel y de las mucosas, pero por exposición o por intoxicación con plata, con sales de plata o en forma de metal, por inhalación o por consumo. Estas personas adquieren esta tonalidad gris azulada, es adquirida la argiria por exposición o por contacto con sales de plata o metales que tengan plata en su composición. Bueno, según la etiopatogenia, la cianosis se clasifica en función de la clínica, la forma en cómo ésta se manifieste y el mecanismo de insaturación en central, periférica y mixta. La cianosis central está causada por una patología cardíaca o por una patología respiratoria. Y como les había dicho, desde el punto de vista semiológico, la cianosis, cuando tiene o reconoce un origen central, se manifiesta fundamentalmente a nivel de facies y a nivel de mucosa, y puede ser generalizada esta cianosis o puede ser localizada. Rara vez es localizada la cianosis central de origen central. Cuando es localizada de origen central cardiogénico, por ejemplo, una causa específica es el conducto arterioso persistente, que es un defecto congénito donde la cianosis es localizada a miembros inferiores y afecta únicamente el brazo izquierdo, mientras que el tronco, el brazo derecho, la cara, las mucosas están intactas, ¿sí? La coloración es normal. Pero cuando la causa es cardíaca y obedece a una malformación congénita, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, la cianosis afecta fundamentalmente facies, mucosas y está presente desde el nacimiento. Y se caracteriza además la cianosis central porque pues no se modifica con la gravedad o con el cambio de posición del miembro, con el aumento de la temperatura a nivel de la zona afectada, por inmersión, por ejemplo, en agua caliente. No sufre modificación, esta coloración es persistente. Ni tampoco se modifica con la aplicación de oxígeno cuando es de origen cardíaco y congénito. Generalmente cuando la causa es cardíaca y congénita, esa cianosis, recuerden, está presente desde el nacimiento, es generalizada, pero con mayor énfasis en cara y en mucosa bucal, afectando inclusive bermellón de labios o semimucosa de labios. Y es un tipo de cianosis persistente, ¿no? Que además, como les había explicado, no responde, no modifica, no cambia con la gravedad, con la administración de oxígeno, ni con el aumento de la temperatura, ¿sí? Entonces, diferenciar o tomar en cuenta esos aspectos para diferenciar entre cianosis central cardíaca de cianosis central respiratoria, porque cuando la causa es por un trastorno respiratorio, también te va a dar una cianosis de tipo central, pero por ejemplo, cuando es de origen respiratorio, la diferencia con la de origen cardíaco es la respuesta a la aplicación de oxígeno, es decir, cede o se atenúa esa cianosis con la aplicación de oxígeno. La cianosis periférica está ocasionada por obstrucciones arteriales o venosas o por fenómenos de vasoconstricción. Así que la cianosis periférica generalmente o predominantemente es una cianosis localizada. Muy rara vez esta será generalizada. Puede ser generalizada en la insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca por congestiva, es decir, en afecciones cardíacas que provoquen adquiridas, que provoquen reducción, que impliquen una reducción del volumen minuto cardíaco, te va a dar una cianosis de origen periférico, pero con una expresión generalizada.
La causa más común de cianosis periférica es los fenómenos de vasoconstricción y la obstrucción arterial y venosa. Y después la cianosis mixta, que se daría por una combinación de ambos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, un paciente que desarrolla una patología respiratoria y que con el tiempo le lleve a una insuficiencia cardíaca, va a manifestar o va a desarrollar una cianosis que tiene un componente central y un componente periférico. El componente central, la parte pulmonar, el componente periférico por reducción del volumen minuto cardíaco. Bueno, entonces, como les decía, la cianosis central, la causa va a ser una enfermedad cardíaco-pulmonar. Y en cuanto a su expresión, puede ser generalizada o localizada. La mayoría de las veces una cianosis central predominantemente tiene una expresión generalizada, pero con mayor énfasis en facies, en cara y en mucosa bucal fundamentalmente. La localizada se da solamente o se expresa solamente este tipo de cianosis cuando es central, pero localizada, como les dije, en una patología específica, un defecto congénito que es el conducto arterioso persistente, en el cual estos pacientes, como les había comentado, manifiestan la cianosis a nivel de miembros inferiores, brazo izquierdo, pero el tronco, el brazo derecho y la cara y las mucosas son de coloración normal. La cianosis central, debido a su cronicidad, va a terminar complicando con poliglobulia, ¿no? Generando lo que se conoce como eritrocianosis, que es una combinación de un tinte rojiazulado. ¿Por qué? Porque el paciente cianótico es un paciente que está en hipoxemia, es un paciente con insaturación de oxígeno en sangre arterial, y por lo tanto esa situación le va a llevar a estimular la producción de eritropoyetina en el riñón para tratar de elevar ese nivel de oxígeno en sangre, esa oxihemoglobina. La médula comienza entonces, responde a la eritropoyetina y comienza a formar más glóbulos rojos, espesando la sangre, y ese incremento en la concentración de hemoglobina es lo que va a traducirse en un tinte eritrocianótico. Recuerden que la cianosis, cuando es de origen central, básicamente es un trastorno persistente, ¿sí? Crónico. Entonces, como es crónico, termina complicando con poliglobulia, por el mecanismo ya mencionado, y puede también complicar con acropaquia, que es el signo de dedos en palillo de tambor. Las falanges distales se engrosan, se vuelven globulosas, es decir, aumentan en dimensión transversal, y la curvatura de la uña, de las uñas, también se altera, se profundiza. Así que bueno, es el signo en dedos en palillos de tambor que lo vamos a ver en pacientes con cardiopatías congénitas. Y en los cuales pues, la cianosis, como les dije, es generalizada, pero acentuada sobre todo en facies, mucosa bucal, y por la cronicidad de la hipoxemia, la cronicidad del mecanismo que produce esa cianosis, que es una insaturación de oxígeno en sangre arterial, pues vienen complicaciones adicionales como la poliglobulia. Entonces la cianosis con el tiempo va a adoptar un tinte rojizo, eritrocianótico, y el signo de acropaquia. Entonces, si observamos un paciente con signo de acropaquia, tenemos que reconocerlo ese paciente inmediatamente como un paciente con cardiopatía congénita. La cianosis periférica es básicamente observable, o sea, se manifiesta esta coloración azulada, básicamente en zonas sacrales, de manos, de pies, ¿sí? Y en los lechos ungulares, es decir, en las regiones palmoplantares, ¿sí? Palmares, plantares, o la planta de los pies, y los lechos ungulares, es decir, a nivel de las uñas. Cuando la cianosis entonces se manifiesta en esos sitios, tenemos que conectar directamente hacia la posibilidad de una cianosis de origen periférico. ¿Y cuál es el mecanismo patogénico de una cianosis periférica? Como les había dicho, la caída del volumen minuto cardíaco. Por ejemplo, una caída del volumen minuto cardíaco puede darse en un paciente con una hemorragia profusa, en estado de shock,
un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, que básicamente la causa más común para que un paciente entre en estado de shock son las hemorragias profusas, ¿no? El paciente pierde sangre y pierde líquidos, entonces hay una caída brusca del volumen minuto cardíaco y eso se va a traducir en fenómenos de vasoconstricción y por ende palidez inicial y cianosis, porque la vasoconstricción al pasar determinado tiempo va a llevar a una insaturación, ¿sí? Y a una mayor extracción de sangre por parte de los tejidos, de oxígeno por parte de los tejidos, generando esta cianosis. Entonces la cianosis periférica hay que entenderla básicamente como una menor y más lenta circulación, ¿sí? Menor y más lenta circulación, o enlentecimiento de la circulación. Entonces, el mecanismo puede ser una caída del volumen minuto cardíaco, por ejemplo, por un cuadro de shock que va a generar por efecto por un mecanismo de adaptación para tratar de controlar esa hemorragia, va a generar vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a traducirse clínicamente en palidez y luego cianosis, y también las obstrucciones arteriales o venosas, las trombosis, ¿sí? Por ejemplo, la obstrucción de vena cava superior, las obstrucciones arteriales van a manifestar cianosis periférica, ¿no? Entonces, periférica por el mecanismo productor, el mecanismo causante y además por la presentación clínica. Vieron que este tipo de cianosis se va a manifestar en las zonas distales del cuerpo, ¿no? En los lechos ungulares, es decir, en las uñas, en las regiones palmoplantares. Y la cianosis mixta, la patogenia obedece a una mezcla entre la insaturación arterial, la insaturación de oxígeno en sangre arterial, más la insaturación venosa, que va a terminar siendo mayor el nivel de carboximoglobina, de hemoglobina reducida, aumenta mucho más ese nivel en la sangre venosa, porque se va a complementar esto con una mayor extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Recuerden que en la cianosis periférica hay un enlentecimiento de la circulación, y es cuando la circulación está enlentecida, los tejidos comienzan a robar oxígeno, comienzan a extraer oxígeno en demasía, es decir, más de la cuenta, y eso más una insaturación de sangre arterial y de sangre venosa, pues es como que exacerba el cuadro. Entonces aquí vamos a tener pacientes con una semiología compartida. Por lo tanto, un paciente con cianosis mixta lo vamos a reconocer porque va a manifestar esta coloración azulada a nivel de la cara, a nivel de los labios, a nivel de la mucosa bucal, como parte del origen central, y a nivel de las zonas sacrales y a nivel de los lechos ungulares. Entonces hay un componente mixto. Bueno, la cianosis, cuando es básicamente de origen central, es crónica, es de larga evolución, y cuando es de larga evolución va a terminar complicando, como les había dicho, con poliglobulia, con acropaquias, a obstrucciones arteriales. La cianosis puede terminar complicando con flictenas hemorrágicas. Las flictenas son ampollas, y estas flictenas hemorrágicas son el preludio para procesos necróticos tipo gangrenas. La obstrucción venosa, ¿sí? Por ejemplo, la obstrucción de la vena cava superior va a causar, es una causa periférica de cianosis, y se va a manifestar además, es decir, va a asociar con el tiempo edema en esclavina. El edema en esclavina es un engrosamiento, es un edema a nivel que compromete la cara, el cuello y los hombros. Estos pacientes presentan telangiectasias venosas a nivel de la región torácica, y engrosamiento de toda la zona, de toda la piel de los hombros, el cuello y la cara. La causa es la obstrucción de la vena cava superior. Entonces, además de estar engrosada la piel por el edema, está cianótica. ¿Sí? ¿Y por qué hay edema en un paciente con una cianosis periférica a causa de obstrucción venosa de la vena cava superior?
Bueno, porque la hipoxemia, al ser de larga evolución crónica, va a terminar causando aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Termina siendo tóxico esa hipoxemia, ese exceso de carboxihemoglobina, ¿sí? En la sangre capilar va a terminar aumentando la permeabilidad endotelial con la salida de líquido, es decir, con el aumento de la presión capilar y la salida del líquido desde el espacio vascular al espacio intersticial, generando pues este edema. Y bueno, también la cianosis, al ser crónica, de larga evolución, va a complicar con disminución del riego sanguíneo cerebral y probablemente llevando a un infarto cerebral, ¿no? O a la muerte. Bueno, este es el signo de acropaquia, los dedos en palillo de tambor, como les había dicho, caracterizado por este engrosamiento de las falanges distales, curvatura pronunciada de las uñas, ¿sí? Este signo es característico de pacientes con cardiopatías congénitas, es decir, cardiopatías que están presentes desde el nacimiento. Entonces el trastorno es de larga evolución, es una cianosis, estos pacientes manifiestan una cianosis desde los primeros días de vida, y al ser crónica por un trastorno cardíaco crónico, va a complicar con poliglobulia seguramente y con este signo de acropaquia. Bueno, aquí tenemos un paciente con el edema en esclavina, caracterizado por el engrosamiento de la cara, del cuello, de la zona de los hombros, el pecho, con la ingurgitación yugular, como ven aquí, la presencia de telangiectasias venosas, este tinte eritrocianótico que tiene este paciente, y la causa de este cuadro, de este signo de esclavina, más la cianosis agregada, es la obstrucción de la vena cava superior. Por lo tanto, esta sería una cianosis de tipo periférica. El signo de acropaquia lo vamos a ver en cianosis de origen central por cardiopatía congénita cianótica. Bueno, y como les había dicho, no olviden realizar el diagnóstico diferencial con la argiria. La cianosis merece el diagnóstico diferencial con esta entidad clínica que es causada por una intoxicación, por exposición o por consumo de sales de plata o en forma de metal, de plata en forma de metal. Y esta intoxicación con sales de plata pues va a generar una coloración azulada o gris azulada que se caracteriza por ser vitropresión negativa. ¿Qué quiere decir que esa vitropresión negativa? Que no desaparece cuando yo realizo la técnica semiológica de aplastado, de compresión con placa de vidrio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una imagen obtenida del Wikipedia de un paciente reportado en el mundo, un paciente de 92 años que había utilizado por mucho tiempo, gotas nasales que contenían sales de plata, y estas sales de plata, cuando entran en contacto con las mucosas, la mucosa respiratoria, la mucosa bucal, se absorben rápidamente, no así por la piel, ¿sí? Por la piel intacta, las sales de plata no tienen capacidad de ser absorbidas, pero sí tienen capacidad de ser absorbidas cuando entran en contacto con mucosas. De ahí que podemos llegar a desarrollar este proceso llamado argiria, esta coloración azulada, gris azulada de piel y de mucosas, ya sea por inhalar, ¿sí? Por inhalar metales que tengan plata en su composición. Eso ocurriría en pacientes que viven en zonas industriales, ¿sí? O por utilizar medicamentos que contengan sales de plata, como el caso de este paciente, ¿sí? Es un caso reportado en el mundo. Bueno, y así llegamos a otro signo muy importante, puesto que la ictericia es un signo de mucha relevancia a nivel médico, porque puede obedecer o puede ser manifestación de enfermedades tanto hematológicas como hepáticas,
y trastornos o trastornos poshepáticos, es decir, la causa de una ictericia puede ser prehepática, puede ser hepática y puede ser poshepática. Y además, la ictericia, pues como ya lo habíamos dicho anteriormente, tiene tintes, ¿no? A veces es más pálida, a veces es más tirada a verdosa, o a veces es más tirada a oscura por pigmentos melánicos, o a veces es más tirada a una tonalidad rosácea. Y cada una de esas formas de presentación de la ictericia tiene valor clínico, es decir, te orienta a determinar la causa del cuadro, ¿no? Es entendida, es definida como la coloración amarillo, en realidad más que amarillo verdosa es la coloración amarilla o amarillenta de la piel y las mucosas, y esta se va a presentar o va a ser clínicamente evidenciable cuando el nivel de bilirrubina total en sangre supera los 2 miligramos de decilitro. ¿Sí? Cuando el nivel de bilirrubina, recuerden que el valor normal de bilirrubina, que lo vimos en estudios complementarios, llega a 1 miligramo de decilitro. Cuando el valor oscila entre 1 y 2 miligramos de decilitro, va a generar lo que se llama ictericia subclínica, que sería en este caso una hiperbilirrubinemia no evidenciada clínicamente, ¿no? Entonces, cuando la hiperbilirrubinemia se basa en un valor que oscila entre 1 y 2 miligramos de decilitro, no vamos a tener esta coloración, no vamos a poder reconocer en el paciente esta coloración amarilla, ¿sí? Para poder evidenciarla clínicamente, ¿sí? Para que deje de ser un estado subclínico a ser clínico, el valor de bilirrubina total en sangre debe sobrepasar los 2 miligramos de decilitro. Según el tinte, como les había explicado antes, la ictericia puede ser verdínica, que en este caso es verdínica cuando tiene un tinte amarillo verdoso, y se produce por un aumento de la biliverdina como resultado del estancamiento de la bilirrubina en la vía biliar. Cuando esta bilis se estanca por obstrucciones en la vía biliar, se oxida, ¿no? Y esa oxidación se hace que la molécula se convierta en biliverdina. Entonces el aumento de la biliverdina y su reflujo, o sea, su retroceso a la sangre, va a causar este tinte amarillo verdoso. Entonces, cuando el paciente manifiesta un tinte amarillo verdoso, tenemos que pensar en un trastorno de la vía biliar, es decir, la causa estaría aparentemente en la vía biliar. Claro que esto no basta, ¿no? Hay que correlacionar con otros datos, con otros parámetros, básicamente de laboratorio y de imágenes. La ictericia flavínica es el tinte amarillo pálido de la piel y o de las mucosas, y cuando la ictericia es de tipo flavínica, es decir, cuando tiene ese tinte amarillo pálido, tenemos que pensar en una anemia hemolítica, ¿sí? Entonces, el tinte amarillo asociado a palidez, tratar de conectarlo hacia una posible anemia hemolítica, pero el reconocer un paciente con ictericia de tinte flavínico, pues no basta para hacer el diagnóstico definitivo de anemia hemolítica. Como saben, necesitamos otros parámetros, sobre todo de laboratorio, para poder establecer el diagnóstico de certeza, ¿no? Que básicamente lo hará el médico, ¿no? Pero lo importante es que ustedes puedan reconocer un paciente por los tintes de la ictericia, es decir, pueden reconocer un paciente con patología hepática o patología poshepática cuando el problema está en la vía biliar, hepático cuando el problema es por lesión hepatocelular o necrosis del hepatocito, o prehepático cuando la causa de esa ictericia es una anemia hemolítica. La ictericia también puede tener un tinte melánico, es decir, tener un tinte más oscuro, como amarillo más tirando a marrón, en este caso por hiperproducción de melanina por parte de los melanocitos, y esto se va a ver en los pacientes con hepatopatía cirrótica. El paciente cirrótico es un paciente que no tiene cura, cae insuficiencia hepática, y al ser de larga evolución, la hiperbilirrubinemia, esta bilirrubina termina acumulándose en la piel, en las mucosas, y se convierte en un estímulo nocivo para los melanocitos, los cuales se estimulan y comienzan a depositar melanina. Entonces, la ictericia melánica, es decir, ese tinte amarillo
o ese color amarillo con ese tinte más oscuro, más tirado a terroso, me debe hacer pensar o me debe guiar hacia la posibilidad de una lesión hepatocelular crónica de larga evolución, como es la hepatopatía cirrótica. Y la rubínica es la ictericia, es decir, el color amarillo de la piel y o de las mucosas con un tinte más rosáceo, y lo vamos a ver en las lesiones hepatocelulares que pueden ser alcohólicas, que pueden ser tóxicas por medicamentos o por virus. Ahora, recordar que este signo llamado ictericia es básicamente evidenciable en la esclerótica y en el velo del paladar o paladar blando. Esos son los sitios donde es más sensible la identificación de este signo, ¿sí? Cabe recalcar que la sensibilidad de la detección por el observador decae cuando pues los niveles de bilirrubina son bajos, ¿no? Cuando están, por ejemplo, entre 2-3 miligramos de decilitro, va a manifestar ya el paciente un tinte amarillo, pero no va a ser tan objetivable, más aún si el paciente es piel oscura, ¿sí? Así que los sitios que tenemos que examinar para poder detectar o para poder clasificar a un paciente como un paciente ictérico son la esclerótica, ¿sí? Y el velo del paladar o paladar blando. Acá, por ejemplo, vemos un paciente con una ictericia de tipo verdínica. Vemos claramente este color amarillo tirando a fosforescente, amarillo verdoso. Entonces, una ictericia verdínica me va a guiar hacia la posibilidad de una lesión, una obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos un paciente también ictérico. Aquí, evidentemente, comparando con esto, el nivel de ictericia es menor. La intensidad de la ictericia, o sea, es la intensidad del color amarillo, va a depender del nivel de hiperbilirubinemia, ¿no? Entre más alto sea el valor de bilirrubina en sangre, más evidente va a ser esa ictericia, ¿no? Bueno, repasar un poquito el mecanismo por el cual se produce esta bilirrubina. Se genera la bilirrubina y llega al hígado para luego conjugarse, transformarse químicamente y luego pasar por la fase de excreción hepática, pasar junto con la bilis, con el flujo biliar y el conducto biliar, ser transportada al intestino delgado, donde lo circula de manera intacta, sin cambios, para luego terminar sufriendo modificaciones finales por acción de las bacterias o la microbiota del colon, ser transformada en pigmentos que van a ser excretados en un 80-90% por las heces, y tan solo un 10-20% se reabsorbe, ¿sí? Es decir, vuelve a la circulación, pero la mayor parte de esos productos que se generan tras la transformación de la bilirrubina conjugada, directa, que llega al intestino y que por acción de las bacterias del colon va a ser pues una parte transformada en bilirrubina no conjugada para eliminarse por el riñón, y otra parte se va a transformar pues en pigmentos como el urobilinógeno, el estercobilinógeno, que serán los que les den el color a la materia fecal. Entonces, recordar, esto es fisiología, que la bilirrubina pues básicamente los 2/3 del total de bilirrubina que se genera en el organismo se va a generar acá en el sistema retículo endotelial, y lo restante se va a generar en la médula, en el vaso, a nivel de los capilares también, pero la mayor fuente es el sistema retículo endotelial, que la va a liberar como, o que la va a mandar a la circulación como bilirrubina indirecta no conjugada, ¿sí? Es decir, la bilirrubina que se produce en el sistema retículo endotelial, o que viene del vaso, o que viene de la médula, que viene de los capilares, es una bilirrubina indirecta no conjugada, ¿sí?
Esta bilirrubina indirecta, pues a través del sinusoide hepático, ¿sí? O a través de la circulación, llega al hígado y en el polo sinusoidal del hepatocito va a ser captada por la membrana sinusoidal del hepatocito, de la célula hepática, y luego va a ser almacenada en el citoplasma del hepatocito. Y para ese almacenamiento se requiere que la célula exprese dos enzimas llamadas ligandinas, ligandina Y, ligandina Z. Cuando la expresión de esas enzimas llamadas ligandinas es deficiente por factores, por mutaciones genéticas, pues genera un síndrome llamado síndrome de Gilbert, ¿sí? Donde el hepatocito no es capaz de captar eficientemente esta bilirrubina indirecta que le viene del sistema retículo endotelial, por lo cual se manifiesta el proceso con una hiperbilirrubinemia indirecta. Así que en ese caso se requiere el diagnóstico diferencial con anemia hemolítica, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo este proceso, la bilirrubina indirecta que viene del sistema retículo endotelial es captada por el hepatocito, almacenada por la unión a enzimas como las ligandinas, enzimas hepáticas, y luego conjugada en los microsomas del retículo endoplasmático de esta célula. La conjugación pues requiere de una enzima, la glucuronidasa, que va a catalizar esta unión de la bilirrubina al ácido glucurónico, ¿sí? Y una vez que se conjuga, ¿sí? Siguiendo toda la parte de las flechas rayadas, pues significa ya generación de bilirrubina conjugada por unión ácido glucurónico mediado enzimáticamente. Esa bilirrubina conjugada va a ser luego excretada. Este proceso de excreción requiere mucha energía, y como requiere mucha energía necesita que el hepatocito sea funcional, ¿no? No puede estar lesionado, tiene que ser completamente funcional porque necesita generar mucho ATP para poder abastecer este proceso en el cual la bilirrubina, una vez ya conjugada, junto con con la bilis que procede de la vesícula biliar, va a ser llevada vía conducto biliar hacia el intestino delgado. Primeramente, en el intestino delgado, esta bilirrubina conjugada directa pues lo atraviesa totalmente sin modificaciones, y cuando llega al colon, es decir, al intestino grueso, es ahí que por acción de las bacterias, sobre todo las bacterias anaerobias, van a transformar esa bilirrubina directa conjugada por un proceso de hidrogenación y la van a convertir en pigmentos como el urobilinógeno, el estercobilinógeno. El 80-90% de esos pigmentos se eliminan en las heces, dándole el color a la materia fecal, y solo un 10% regresan a la circulación enterohepática, ¿sí? Bueno, en cuanto a los tipos de ictericia, tenemos la ictericia según el tipo de bilirrubina que esté, o la fracción de bilirrubina que esté comprometida, que esté elevada. Entonces podemos tener una ictericia por hiperbilirrubinemia conjugada o directa, o una ictericia por hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta. Y en cuanto a la localización de la causa, es decir, según a qué nivel actúe la causa de esa ictericia, entonces este signo se clasifica en ictericia prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Causas de ictericia prehepática, pues más frecuentemente la anemia hemolítica, y después la, la enfermedad de Gilbert, el síndrome de Gilbert, que en este caso la ictericia prehepática siempre va a ser el resultado de una hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta, ¿sí? Recuerden, síndrome de Gilbert por deficiencia en la expresión de las ligandinas, que son las enzimas que captan esta bilirrubina indirecta no conjugada. Entonces eso se va a manifestar en una hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Por qué? Porque la bilirrubina que viene del sistema retículo endotelial no puede ser captada por el hepatocito debido a una deficiencia en la expresión de estas enzimas que captan este pigmento, esta molécula. Entonces se regresa a la sangre aumentando los niveles, ¿no? Y después las anemias hemolíticas. ¿Por qué? Porque cuando muere el eritrocito,
se genera pues bilirrubina en el vaso, pero cuando se muere en exceso, como ocurre en las anemias hemolíticas, la oferta de bilirrubina indirecta al hígado va a ser mucho mayor, ¿no? Va a ser mucho más alta. Después tenemos las causas hepáticas de ictericia. Entre las causas hepáticas tenemos que mencionar la colestasis intrahepática, es decir, la obstrucción de la vía biliar intrahepática, que puede darse por cirrosis biliar primaria o que puede obedecer a pues lesión hepatocelular por drogas, por alcohol, por virus. Puede ser también una lesión hepática por infiltración de un tumor maligno que compromete el páncreas, por ejemplo, o el estómago, y que por metástasis termina comprometiendo el hígado. Entonces, las lesiones hepáticas, ya sean tumorales, sean infecciosas, sean tóxicas, van a manifestar ictericia, ¿sí? Con colestasis o sin ella, ¿no? Y después la poshepática, la ictericia poshepática es la que obedece a una colestasis extrahepática, es decir, la causa es una colestasis extrahepática, una obstrucción de la vía biliar que puede ser por litiasis, lo más frecuente, pero también esa obstrucción del colédoco puede darse por un tumor de la cabeza del páncreas, ¿sí? Por un tumor maligno de la cabeza del páncreas. Bueno, entonces la ictericia, en cuanto a la etiología, reconocemos tres grupos etiológicos o causas prehepáticas. La más común, diríamos la anemia hemolítica, es lo más común. Obviamente, para poder asociar una ictericia con una anemia hemolítica necesitamos más datos, ¿sí? Más evidencias que básicamente estarán dadas por estudios de laboratorio, por química sanguínea, por hepatograma y marcadores de anemia, marcadores hematológicos, para poder establecer esta causa como el diagnóstico, ¿sí? No basta reconocer la ictericia flavínica en el paciente para diagnosticar anemia hemolítica, ¿no? Necesito una serie de parámetros. Eso es muy importante, y si se llega a descartar una anemia hemolítica y el paciente tiene una ictericia con predominio a la fracción bilirrubina indirecta no conjugada, entonces tenemos que traspasar nuestra hipótesis hacia un síndrome de Gilbert. O puede obedecer a causas hepáticas, como por ejemplo la cirrosis. La cirrosis a su vez puede ser causada frecuentemente, al menos en nuestra región, por consumo excesivo de alcohol, ¿sí? Por alcoholismo crónico. Es una de las causas más frecuentes, al menos en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, la cirrosis alcohólica, que va a ser una causa hepática de ictericia, ¿sí? Y recuerden que en la cirrosis, cuando el proceso lleva ya larga data, el paciente va a terminar exhibiendo, manifestando clínicamente una ictericia con tinte melánico, ¿no? Cuando la lesión hepática es, por ejemplo, por un virus, como el virus de hepatitis A o virus de hepatitis B, hepatitis C, esa ictericia va a adquirir más bien un tinte de tipo más rubínico, ¿sí? Y cuando la causa es poshepática, tengo que pensar siempre en una coledocolitiasis, ¿sí? ¿Cuándo sospechar en una coledocolitiasis? Bueno, primariamente observando, identificando el tinte de la ictericia, ¿no? Si la ictericia tiene un tinte verde fosforescente, un tinte verdoso, tengo que llevar pues mi pensamiento o establecer la hipótesis de una causa poshepática debido a una probablemente una litiasis, ¿no? Una coledocolitiasis. Bueno, y por favor no olvidar realizar el diagnóstico diferencial con la pseudoictericia. La pseudoictericia es el color amarillo o amarillento de la piel y o de las mucosas, pero que no obedece, no surge de una hiperbilirrubinemia, ¿no? El nivel de bilirrubina en sangre es normal, pero el paciente manifiesta un tono amarillo de la piel o de sus mucosas, y la causa más frecuente de pseudoictericia, es decir, de un color amarillo de piel o de las mucosas,
que no asocia hiperbilirrubinemia, la causa más frecuente es la hipercarotinemia, es decir, por consumo excesivo de carotenos en la dieta. Estos carotenos los vas a tener en las zanahorias, en el zapallo, en el tomate, en los cítricos. Entonces un paciente generalmente cuando sospechar de una hipercarotinemia, bueno, por el tinte amarillo de la piel o de las mucosas, la ausencia de hiperbilirrubinemia y la historia, ¿no? Que el paciente te informe en la anamnesis que lleva una dieta vegetariana, o que es vegano, ¿sí? Que no consumen nada de carne, absolutamente nada de origen animal. Entonces, esos pacientes están más en riesgo de hacer o de manifestar lo que se llama pseudoictericia por exceso de carotenos en la dieta. Después también la pseudoictericia puede ser el resultado o se puede dar en pacientes con insuficiencia renal crónica con un aumento de la uremia, ¿no? Recordemos que cuando está elevada la uremia de manera importante, cuando hay una elevación de la uremia por daño renal, recuerden que la elevación de la uremia por causa renal ya indica una lesión renal de más del 50 o más del 50%, y cuando eso ocurre los pigmentos urinarios se retienen en la sangre y la reducción actínica de esos pigmentos urinarios da u otorga ese tinte amarillo a la piel que puede confundir con una ictericia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí el diagnóstico diferencial? Básicamente con la anamnesis, ¿no? Con los datos que aporte la historia clínica, los hábitos del paciente, los hábitos alimenticios, los antecedentes patológicos personales, ¿sí? Y obviamente los parámetros de laboratorio son fundamentales, ¿no? Si el paciente está amarillo, pero el hepatograma le da normal, entonces tengo que, pues, considerar una pseudoictericia, ¿sí? Después buscar la causa de esa pseudoictericia. Lo más frecuente es hipercarotinemia. Si descarto la hipercarotinemia, recuerden que la hipercarotinemia, para dar este color amarillo a la piel de las mucosas, el nivel de carotenos en sangre tiene que sobrepasar los 300 miligramos de cilitro. Si no sobrepasa los 3 miligramos de cilitro, entonces tenemos que pensar en otra posibilidad o otra causa de esa pseudoictericia, como puede ser una IRC, es decir, una insuficiencia renal crónica, o también lo podemos ver este tinte amarillo de piel y de mucosas en pacientes con neoplasias avanzadas. También lo podemos ver en pacientes diabéticos con hiperlipidemia debido a la hiperlipidemia, y en pacientes con hipotiroidismo debido también a la hiperlipidemia. Así que ¿cómo voy yo a establecer la causa de ese color amarillo de la piel o de las mucosas que pueda reconocer en un paciente? Bueno, es clave, fundamental, la historia del paciente, sus antecedentes familiares, sus antecedentes patológicos personales, sus hábitos tóxicos, sus hábitos alimenticios, su ocupación también, porque recuerden, las hepatitis por virus hepatitis B, por virus hepatitis C, pues tienen que ver con ciertas profesiones o ciertas ocupaciones, como el personal médico que está expuesto, ¿sí?, a adquirir el virus, entrar en contacto con el virus por contacto con hemoderivados, y los odontólogos somos un grupo importante de riesgo. Y después, bueno, la historia te va a conducir a poder establecer el origen, la causa de este tinte, este color amarillo de la piel y de las mucosas, que puede ser por una ictericia, puede ser una pseudoictericia, ¿no? Para decir que el color amarillo es por una ictericia, que puede ser prehepática, hepática o poshepática, tienes que demostrar, es decir, evidenciar la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Luego, dependiendo qué fracción está aumentada y qué otros marcadores muestra el paciente alterados dentro de ese patograma y qué otros signos y síntomas presente, el médico determinará si esa ictericia es prehepática, hepática o poshepática, ¿sí? O sea, determinará la causa y en función de la causa dará el tratamiento. Pero si de entrada esa coloración amarilla de la piel y o de las mucosas no evidencia hiperbilirrubinemia, entonces tenemos que clasificarlo como una pseudoictericia
y la causa más frecuente según la literatura, lo primero que tenemos que pensar para explicar una pseudoictericia es esto, la hipercarotinemia, es decir, buscar exceso de carotenos en sangre. Como les dije, para diagnosticar pseudoictericia por hipercarotinemia, el nivel de carotenos en sangre tiene que ser superior a los 300 miligramos de cilitro. Bueno, el enfoque diagnóstico del paciente ictérico implica un examen físico, ¿sí? Los exámenes de laboratorio, fundamental, los exámenes de laboratorio, partiendo por el dosaje de bilirrubina en sangre, ¿sí? Para ver si se trata de una ictericia o si se trata de una pseudoictericia. Después, si el médico determina que realmente es una ictericia, en función del tinte que tenga esa ictericia, si es más verdoso, si es más rubínico, si es más melánico, si es más pues, o si es más pálido, va a determinar la causa, ¿no?, de esa ictericia, y con los métodos de imágenes que se clasifican invasivos y no invasivos, como los endoscópicos, va a poder establecer la causa de esa ictericia y dar un tratamiento en función de ello. Entonces, la anamnesis, por ejemplo, es muy importante. Por darles un ejemplo, la edad y el sexo es un factor clave para que el médico pueda establecer el origen de una ictericia. ¿Por qué? Porque está escrito, está documentado que una ictericia que manifieste un paciente menor de 30 años debe básicamente asociarse a hepatitis virales. O sea, lo primero que tienes que pensar por epidemiología es una causa viral. Y si la ictericia se manifiesta en un paciente después de los 50 años, muy probablemente obedezca a una cirrosis o obedezca a una litiasis biliar, ¿sí?, o a un cáncer de la cabeza del páncreas. Entonces necesitas otros datos o el médico, mejor dicho, necesitaría otros datos para poder establecer la causa, pero ya con el dato de la edad se va orientando, ¿no? El sexo también es un factor que puede tener importancia a la hora de establecer las hipótesis diagnósticas. Los hábitos tóxicos que te los va a dar obviamente la anamnesis, ¿no? Un paciente que tenga el hábito de tomar alcohol todos los días de su vida, el reconocimiento de un paciente alcohólico por la historia, bueno, evidentemente es un paciente que está en riesgo, y si además está ictérico y la historia te informa alcoholismo o consumo crónico excesivo de bebidas alcohólicas, entonces muy probablemente esa ictericia tenga una causa hepatocelular, ¿no?, una necrosis hepática, o ya se trate probablemente una cirrosis, ¿no? La exposición y los contactos, como les dije, esto tiene que ver con la ocupación, ¿no? Un paciente ictérico que en la historia informa ser parte del personal del área de la salud, porque es enfermero o es auxiliar de enfermería, o es, no sé, tiene algún trabajo relacionado con el área de la salud y está en contacto con elementos cortopunzantes o trabaja en laboratorio, bueno, es un paciente que está en riesgo de contactar o de entrar en contacto con virus hepatitis B y hepatitis C. Para virus hepatitis C no hay vacuna todavía, así que estamos en riesgo tanto pues personal de la salud y personas que tengan una vida sexual indisciplinada, contactos de riesgo, ¿sí? Recuerden que esos dos virus se transmiten por vía parenteral y por vía sexual. La ingesta de medicamentos hepatotóxicos, como por ejemplo paracetamol, es un dato a considerar, ¿no? Es un paciente ictérico que en la historia revela ingesta crónica por largo tiempo de paracetamol, pues inmediatamente el médico conduciría su hipótesis diagnóstica hacia una ictericia hepática por lesión hepatocelular, ¿no? Probablemente ya una cirrosis. La forma de comienzo también tiene interés para el diagnóstico. No es lo mismo una ictericia de aparición súbita a una ictericia insidiosa o que va progresando en el tiempo. Cuando es progresiva, el médico tiene que pensar más en, por ejemplo, un cáncer de la cabeza del páncreas que genera una obstrucción de la vía biliar. Y cuando la ictericia es de aparición brusca, tiene que pensar más hacia algo viral o algo, una infección, ¿no?, que cause una lesión hepática.
Las anemias hemolíticas también causarían básicamente una ictericia más de aparición progresiva, ¿sí? Y después otros síntomas como la fiebre, el escalofrío, el dolor, ¿sí? Y otros signos como la hepatomegalia, la esplenomegalia, por ejemplo, un paciente que esté ictérico, que manifieste anemia en el hemograma y que además presente esplenomegalia, aumento en el tamaño del vaso, lo cual se va a traducir en una distensión abdominal, ¿sí? Pero a predominio de hipocondrio izquierdo. Entonces, tienes la tríada perfecta para encauzar el origen de esa ictericia en una anemia hemolítica. La anemia hemolítica se va a manifestar básicamente con esa triada: anemia, que va a ser básicamente microcítica hipocrómica, más la hiperbilirrubinemia a fracción indirecta, no conjugada, la esplenomegalia, ¿sí? Pero un paciente ictérico con hepatomegalia, por ejemplo, pues en ese caso la causa pues obviamente estaría a nivel del hígado, ¿no? El factor estaría a nivel del hígado, pudiendo tratarse de un cáncer de hígado o una metástasis hepática, ¿sí? O un absceso hepático. En fin, bueno, ahí los estudios de imágenes serán un soporte para el médico para que pueda establecer el diagnóstico. Recuerden el examen físico, además de la anamnesis, el examen físico es fundamental para poder establecer la causa de esa ictericia, evaluar el estado general del paciente, si tiene fiebre, si tiene astenia, si tiene anorexia, ¿sí? O si tiene vómito, si tiene náuseas, ¿sí? Eso va a orientar a la causa, al origen de esa ictericia. Evaluar el grado de ictericia, que tiene que ver con el tinte. Recuerden que definir el tinte ictérico, si es una ictericia más verdínica, si es rubínica, si es melánica, si es flavínica, pues le va a orientar al médico a establecer la causa. La piel, bueno, detectar manifestaciones cutáneas, como por ejemplo escaras o costras por el rascado profuso, persistente que se da en pacientes que hacen ictericia, que manifiestan ictericia por obstrucción de la vía biliar. Estos pacientes retienen sales biliares que, como lo expliqué en el capítulo de exámenes complementarios, cuando hay obstrucción de la vía biliar, la retención de sales biliares va a estimular las fibras nerviosas, los nociceptores o terminaciones nerviosas libres, fibras simpáticas, y va a causar inicialmente escozor, prurito, y luego pues a medida que avanza el proceso de no recibir tratamiento, el paciente puede inclusive presentar dolores espontáneos. El sistema linfoganglionar, el examen del sistema linfoganglionar, es decir, si además del paciente, además de estar ictérico, por ejemplo, tiene linfadenopatías cervicales o en otras localizaciones del cuerpo, es un dato clave. ¿Por qué? Porque puede orientar a explicar una infección, o sea, identificar como causa de esa ictericia una infección, por ejemplo, por virus Epstein-Barr en una mononucleosis infecciosa que tenga compromiso hepático, o por una hepatitis, ¿sí? Una hepatitis viral. Y como les dije, el examen del hígado y del vaso, evaluar de tamaño o no, tiene valor diagnóstico porque va a ayudar a establecer la causa de esa ictericia junto con otros hallazgos, ¿no? Los exámenes de la o sea, un paciente, vamos a suponer, reconocemos un paciente en la consulta odontológica con tonalidad amarilla, ya sea con distintos tintes, no importa, pero con una tonalidad amarillenta, identificado sobre todo en esclerótica y o en paladar blando, que son los sitios más sensibles para reconocimiento de ictericia, recuérdenlo. Pues para estudiar un paciente ictérico a nivel de estudios auxiliares, lo que necesitamos, básicamente estudios de laboratorio, necesitamos el hemograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ictericia puede tener una causa hemolítica, entonces yo necesito un hemograma para ver cómo está la hemoglobina y cómo están los índices hematimétricos, ¿no? La BCG, la velocidad de sedimentación globular, también puede ser de ayuda, puede ser de interés, pues va a estar acelerada si la causa, por ejemplo, es una hepatitis vírica, ¿sí? O va a estar acelerada si la causa es un proceso tumoral, una neoplasia.
La BCG no la vas a encontrar elevada en las anemias hemolíticas si la causa de esa ictericia es, como les dije, un proceso tumoral, un proceso infeccioso que compromete el hígado, ¿no? Después el hepatograma es fundamental, ¿no? El hemograma, el hepatograma es fundamental para establecer la causa de esa ictericia, evaluando las fracciones de la bilirrubina. Es lo primero que tenemos que evaluar ante un paciente ictérico, determinar, comprobar si realmente es una ictericia. Para decir que es una ictericia verdadera, tengo que detectar en el hepatograma hiperbilirrubinemia, ¿no? Si no detecto hiperbilirrubinemia, lo catalogo como una pseudoictericia. Y una vez que determine hiperbilirrubinemia, tengo que determinar qué fracción de bilirrubina está aumentada, si es la fracción indirecta o no conjugada, o si es la fracción directa. Si es fracción indirecta, lo primero que tengo que pensar, o lo primero que va a pensar el médico, es una hemólisis, ¿no? Un proceso hemolítico. Si la fracción directa conjugada es la fracción que está incrementada, entonces la causa o la hipótesis que explique esa ictericia se va a trasladar o hacia una lesión hepatocelular o hacia una obstrucción de la vía biliar, que va a tratar de ser descifrado por otros marcadores como la fosfatasa alcalina, como la gamma-glutamil transpeptidasa, las transaminasas, ¿sí? Otros signos y síntomas que presenta el paciente, que van a ser obtenidos tanto por el examen físico directo clínico y por el examen físico indirecto a través de estudios de imágenes, y la LDH cuando pues la hipótesis es una anemia hemolítica, te va a servir para confirmar que se trata de una anemia hemolítica, puesto que en las anemias hemolíticas la LDH se dispara, ¿no? Y después la aptoglobina, recuerden que en las anemias hemolíticas es otro marcador también diagnóstico, la disminución de la aptoglobina, más otros parámetros, va a marcarle al médico un diagnóstico de anemia hemolítica. Bueno, y posterior a la evaluación, una vez que el médico recopila o el clínico recopila todos los datos dados por la anamnesis, el examen físico y los estudios de laboratorio, entonces puede establecer la causa de esa ictericia. Puede decir es un paciente ictérico por defecto congénito, como por ejemplo el síndrome de Gilbert, que hay un defecto en la captación de la bilirrubina indirecta por parte del hígado. Entonces, al haber un defecto en la captación, esta refluye a la circulación y eleva la fracción. Después, también puede clasificar el paciente como un ictérico por hemólisis. Ya saben qué parámetros y qué evidencias clínicas necesitamos para considerar una ictericia por hemólisis, o puede clasificar al paciente como un ictérico por colestasis o como un ictérico por hepatonecrosis. Entonces, por ejemplo, en los ictéricos por defectos congénitos, como el síndrome de Gilbert, ¿qué tienes que buscar? Tienes que buscar antecedentes familiares que tienen que ser positivos para pues una hiperbilirrubinemia indirecta, o sea que el paciente más los familiares directos tengan este mismo signo, y otras manifestaciones como es la hiperbilirrubinemia indirecta, ¿sí? En los ictéricos por hemólisis, ¿cuáles son los signos y los síntomas que vamos a encontrar en estos pacientes? Bueno, vamos a encontrar anemia básicamente microcítica hipocrómica, asociada a leucocitosis, asociada a reticulocitosis, porque la médula trata de poder recuperar esa cantidad de glóbulos rojos perdidos. Entonces trata de formar más y más glóbulos rojos. Y recuerden que los reticulocitos, cuando están aumentados, indican regeneración, ¿sí? La médula trata de regenerar, pero no puede porque forma, pero igual se mueren, ¿no? Vamos a reconocer hiperbilirrubinemia indirecta, ¿sí? Estos pacientes además pues presentan otras manifestaciones, otros signos como la coluria, que es la orina oscura por exceso de la urobilina, pleocromía, que es el color marrón aumentado, intenso de la materia fecal. ¿Y por qué es esto? Bueno, por el exceso, por la oferta aumentada de bilirrubina indirecta
al hígado. Entonces el hígado recibe más bilirrubina indirecta de lo normal y toda esa bilirrubina indirecta la convierte luego en bilirrubina directa conjugada, que luego se va al intestino, como ya saben. Entonces es un exceso de formación de pigmentos biliares que van a oscurecer esa materia fecal. Entonces estos pacientes, cuando tienen anemia hemolítica, van a manifestar pleocromía, orina oscura, ¿sí? Van a manifestar aumento importante de la lactato deshidrogenasa, disminución de la aptoglobina y el tinte de la ictericia, o sea, el grado de ictericia va a ser un tipo de ictericia flavínica, una ictericia amarillo pálida. En los ictéricos por colestasis, en estos pacientes vamos a reconocer, según el grado de ictericia, una ictericia verdínica o melánica. Vamos a reconocer signos de escozor, de prurito, como son las escaras o costras en la piel, ¿sí? Lesiones de rascado, ya saben por qué. Estos pacientes manifiestan coluria, es decir, una orina de color caoba. Van a manifestar heces acólicas, porque en este caso la obstrucción de la vía biliar da lugar a que la fracción directa conjugada de la bilirrubina no se vuelque al intestino, no pase por la vía biliar que está obstruida, no puede pasar al intestino para luego terminar eliminándose mayormente la materia fecal, sino que se regresa a la sangre. Por eso vamos a encontrar en los pacientes con colestasis elevada la fracción directa conjugada, ¿sí? Entonces las heces se vuelven pálidas, ¿sí? Casi no se vuelven como blanquecinas, color arena, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay formación, o sea, la bilirrubina se conjuga normalmente en el hepatocito, pero no puede desembocar al intestino porque la vía biliar está obstruida, ¿sí? Está congestionada, entonces se regresa a la sangre y por eso eleva la fracción. Entonces el intestino con sus bacterias y con su microbiota pues no puede transformar esa bilirrubina conjugada porque no le llega, ¿sí? Y en los ictéricos por colestasis podemos reconocer un aumento de las transaminasas, pero en realidad esto deben corregir, el aumento importante no, es un aumento moderado de las transaminasas. En realidad el aumento importante de las transaminasas se va a ver en las ictericias por lesión hepatocelular, por ejemplo, por causas virales, ¿sí? Así que por favor eso corrijan. En los ictéricos por hepatonecrosis vamos a reconocer la ictericia con tinte rojizo, rubínica, la coluria, es decir, esa orina de color caoba, oscura, ¿sí? Además con presencia de mucha espuma, ¿sí? que es de difícil disolución. La normocolia, es decir, las heces de color normal, ¿sí? Las transaminasas aumentadas 10 veces su valor normal y la hipoprotrombinemia, puesto que en la hepatonecrosis, pues en la hepatonecrosis obviamente el paciente cae en insuficiencia hepática. Entonces recuerden que el hígado produce factores de la coagulación, varios, entre ellos la protrombina. Entonces un paciente con necrosis hepática no solo va a estar ictérico, sino que además va a manifestar trastornos en la coagulación por hipoprotrombinemia y además va a manifestar problemas en la coagulación porque se genera un defecto en la síntesis de otros factores de coagulación, ¿sí? Que son K-dependientes, ¿sí? Recuerden que en las ictericias obstructivas también por el hecho de que la bilis no llega por la obstrucción, no llega al hígado, la vitamina K no es soluble, ¿sí? Recuerden que la vitamina K es liposoluble, entonces esa liposolubilidad se la da la bilis. Entonces en las obstrucciones de la vía biliar esa vitamina K no va a poder ser utilizada por el hígado y este no va a ser capaz de sintetizar factores de la coagulación K dependientes, ¿sí? Pero si se administra vitamina K, el paciente responde, es decir, vuelve a formar factores de coagulación. Así que
Esa es una prueba que se utiliza, administrar 10 miligramos de vitamina K por 3 días consecutivos para evaluar la respuesta. Si el paciente normaliza sus factores de coagulación K dependientes, significa que la causa de esa ictericia fue una obstrucción de la vía biliar. Es un método que utilizan los médicos para establecer el origen, ¿no? Pero bueno, recuerden en los pacientes ictéricos por hepatonecrosis, cuando sospechar una ictericia por necrosis hepática, cuando el tinte de esa ictericia es rubínico, aumentadas 10 veces su valor normal. Esto básicamente déjeselo para los médicos. Esta hipoprotrombinemia por insuficiencia hepática.